Ya. En sí, esto es seguramente lo que les explicó el licenciado, que es en lo que consiste el teorema de Bayes, ¿no? Tenemos varios eventos, perdón. Tenemos evento uno, e sub 2, e sub 3, hasta sucesivamente e sub k. Es decir, tenemos K sucesos que son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, ¿ya? Eso es, recuerdan que hemos visto en las partes anteriores, ¿no? Primero veíamos lo de mutuamente excluyentes, quiere decir que si ocurre un evento, no va a ocurrir el otro, a eso se refiere básicamente mutuamente excluyentes, ¿no? Y colectivamente exhaustivos, recuerden que eso se refería a que la suma de todas estas probabilidades nos va a dar igual a uno. Cuando ocurre eso son colectivamente exhaustivos, ¿no? Entonces te dice, y sea algún otro suceso, entonces la probabilidad condicionada de E sub i, es decir, de cualquiera de estos eventos, dado que ocurre el evento A, se puede expresar como el teorema de Bayes, ¿ya? En sí es como un tipo de probabilidad condicional. Entonces tenemos esta es su fórmula, ¿no? Entonces tenemos que la probabilidad de que, digamos, sea el evento E sub i, dado A, entonces se va a referir a esto, ¿no? Va a ser la probabilidad de A dado E sub i por la probabilidad de E sub i dividido entre la probabilidad de A. No, pero para que quede un poco más claro, vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? El ejemplo es este, ¿no? Dice que hay un concesionario de automóviles y se sabe por experiencia que el 10% de las personas que entran en la tienda, en la tienda y hablan, a ver, un concesionario de automóviles sabe por experiencia que el 10% de las personas que entran a una tienda y hablan con un vendedor acaba comprando un automóvil, ¿no? Para aumentar las posibilidades de éxito, propusimos ofrecer una cena gratis con un vendedor, con un vendedor a todas las personas que estuvieran dispuestas a escuchar la presentación completa del vendedor, ¿no? Entonces nos dice, sabíamos que algunas personas hacen cualquier cosa por cenar gratis, aunque no tengan intención de comprar el automóvil. Sin embargo, algunas prefieren no cenar con un vendedor de automóviles, ¿no? Entonces, por lo tanto, quedaríamos comprobar la eficacia de este incentivo. Entonces, el proyecto se realizó durante 6 meses y el 40% de las personas que compraron un automóvil cenó gratis. También cenó gratis el 10% de las personas que no compraron un automóvil, ¿no? Entonces, esa básicamente es el ejercicio, ¿no? Entonces, aquí lo que es recomendable para el teorema de Bayes y para que quede un poco más claro, incluso para el condicional podrían haber hecho también esta parte, es armarse este diagramita, es un diagrama de árbol por lo general, ¿no? Donde primero tienen que identificar cuál es el primer evento y cuál es el segundo, ¿ya? En este caso el primer evento va a ser que compre un automóvil, ¿ya? Es decir, va a ser E sub i, E sub 1, E sub 2, E sub k, ¿no? Primeramente siempre va a ir esos eventos, los que son colectivamente exhaustivos, ¿no? Y como hemos visto que también son excluyentes. En este caso, se centra en que compre un automóvil, ¿no? Entonces, vemos aquí esta parte, quienes compraron automóvil y quienes no, y si fueron a cenar o si no, ¿no? Entonces, viendo los datos, dice el 40% de las personas que compraron un automóvil cenó gratis, ¿no? Entonces, si quieren, para que quede un poco más claro, los que compraron un automóvil vamos a llamar A, ¿no? Y ya por un poco afinidad, vamos a poner que el otro evento va a ser a complemento, ¿no? Porque si el evento A es que compraron un automóvil, a complemento va a ser que no compraron un automóvil, ¿no? Entonces, ay, perdón, no le puse, ahora sí. Entonces, a eso se refiere básicamente esta parte. ¿Ya? Entonces, primero tienen que identificar ese tipo de eventos. ¿Ya? Vamos a ponerle a complemento y por si acaso vamos a aumentar la fuente. Ya. ¿No? Entonces, eso. De aquí luego va a haber de los que compran un automóvil, va a haber dos tipos de eventos, ¿no? Va a haber las personas que en este caso, que han ido a cenar y otros que no. Entonces, viendo este, ya vemos que el proyecto se realizó durante 6 meses y el 40% de las personas que compraron un automóvil, ¿sí? De este porcentaje que han comprado el automóvil, cenó gratis, ¿no? Entonces, si quieren, de igual forma, para los que han cenado, le vamos a llamar C, pero ya sabemos que este C va a ser igual, ¿no? Entonces, los que cenaron, en este caso, por lo general, a esto se le llama de esta forma, ¿no? Se generaba que era
dado A, ¿no? No sé si se entiende, si lo anoto de esta forma. Uy, perdón, un poco más. Ahí. Esto básicamente se refiere a que esto es de las personas, porque recuerden que esto es una condicional, ¿no? Y recuerden que esta parte es como que ya conocemos su ocurrencia. Eso quiere decir que es una persona que ha comprado un automóvil, CN. A eso se refiere básicamente esto. Es decir, esto va a ser la probabilidad de que una persona CN, dado que ha comprado un automóvil, ¿no? Y, perdón, eso no. Entonces, eso ya sabemos su valor, ¿no? Nos dice que el 40% de las personas que compraron un automóvil cenó gratis, ¿no? Vemos que esto va a valer 0,40, ¿no? ¿No? Entonces ya ese dato ya nos dice algo muy importante, nos va a decir este dato también, ¿no? Perdón, vamos a ver si. ¿Por qué? Porque básicamente, recuerdan que lo que decíamos al principio es que son colectivamente exhaustivos, ¿no? Eso quiere decir que si sumamos esto con esto nos tiene que dar igual a 1. Por lo tanto, esto va a valer 0,60, ¿no? Luego dice, también cenó gratis el 10% de las personas que no compraron un automóvil, ¿no? Entonces ya aquí ya tenemos ese dato también. Cenó gratis, ¿no? El 10% que no compraron, estos son los que no han comprado un automóvil, entonces de igual forma lo anotamos así, solo que aquí ya va a ser a complemento, ¿no? Vamos a anotarle, ¿no? Entonces a eso se refiere esta parte, entonces ya sabemos que cuando dice eso, el 10% de las personas que no compraron un automóvil, cenaron, ¿no? Cenó gratis, ¿no? Es lo que estamos anotando aquí, estamos diciendo, es la probabilidad de que alguien cene, dado que no ha comprado el automóvil, ¿no? Y eso era el 10%, ¿no? El 10%, para no estar anotándolo de nuevo, vamos a copiarlo directamente. Entonces, también podemos saber cuál es la probabilidad de que una persona no haya cenado, dado que tampoco ha comprado el automóvil, ¿no? Si esto era 0,10, pues esto va a ser 0,90, ¿no? Y ya no tenemos más datos, ¿no? De acuerdo al ejercicio, ¿no? Entonces dice, las preguntas para que queremos encontrar las respuestas son las siguientes, ¿no? ¿Tienen las personas que aceptan la cena una probabilidad mayor de comprar un automóvil? ¿No? Entonces, eso es lo que te pregunta. Te está preguntando en sí, vamos a anotarlo, en sí no te dice, ¿tienen las personas que aceptan una cena una mayor probabilidad de comprar un automóvil? Entonces, habría que hacer de esta forma, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad en sí? Primero, que ya conocemos. Lo primero que conocemos es que va a aceptar una cena, ¿no? Entonces, le habíamos llamado C. Y la probabilidad de comprar un automóvil que le habíamos llamado A, ¿no? Entonces, eso es lo que les pide, ¿ya? Y en sí nos faltaría estos datos, ¿no? De si compró un automóvil, que seguramente está por acá. Sabíamos que algunas personas, el 10% de las personas que no compraron, todavía no nos dice ese dato, ¿no? A ver, vamos a ver si hay algún dato más. No, a ver. A ver, vamos a leerlo otra vez. Dicen funcionar automóviles por experiencia. Ah, vale, sabe por experiencia que el 10% de las personas que entran a una tienda y hablan con un vendedor acaba comprando un automóvil, ¿no? Entonces vimos este dato, entonces, el 10% que entra en la tienda y hablan con un vendedor acaba comprando el automóvil, ¿no? Yo, entonces, ya sabemos que los que compran un automóvil son el 10%, ¿no? Es decir, 0,10, ¿no? Y como son colectivamente exhaustivos, también conocemos el de a complemento, ya que no necesariamente le tienen que llamar a complemento, a veces le llaman tiene otra simbología, pero igual sale lo mismo. Ya, ahora sí, ya conocemos esto. Ahora, seguramente antes de ver, vamos a bajar esto un poco. Antes de ver el teorema de Bayes han debido ver lo que es la probabilidad producto y la probabilidad total, ya que es básicamente, son por así decirlo, son pasos a seguir para calcular una probabilidad por teorema de Bayes. ¿Ya? Así, en términos sencillos, nos hemos armado este diagrama de árbol, ¿no? Entonces, la probabilidad producto va a ser cada una de estas ramas, ¿ya? Es decir, a ver, digamos yo quiero, vamos a girarlo. Digamos yo me quiero centrar en, vamos a ponerle
sin relleno, ahora sí. Digamos que yo me quiero centrar en esto, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, esto va a ser la probabilidad de que, perdón, sí, sí, esto me ha adelantado un poco, sí, por lo general se le llama así primeramente, es después donde ya se llama de la otra forma, ¿no? Ahora sí. No, si yo tengo esto, entonces puedo calcular esto, ¿no? Puedo calcular en sí, a ver, ahora sí podemos anotarlo. Ahora sí puedo calcular la probabilidad, ¿no? La probabilidad de sabiendo, ¿no? A ver, vamos a anotarlo. Sabiendo que, en este caso nos vamos a centrar en esto, ¿no? Entonces, sabiendo que viene de A, ¿no? Compra el automóvil, ¿no? A eso se refiere básicamente esto, o sea, es lo que les explicaba anteriormente, ¿no? Si sabemos que que va a comprar un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que cene, digamos, ¿no? Entonces, eso se calcula con la probabilidad producto. ¿Por qué se llama probabilidad producto? Porque básicamente, digamos que nos centramos en esta ramita, pues lo que tienen que hacer es multiplicar ambas probabilidades, ¿no? Entonces, eso va a ser 0,10 por 0,40, ¿no? 0,40 y eso me va a dar 0,04, ¿no? Y en sí eso se refiere a la probabilidad producto, es decir, nos centramos en las ramitas, por así decirlo. Y una cosa más que también me he olvidado comentarles es que en este caso, los que están aquí en primeros, por general el licenciado les suele llamar, que es por así decirlo, es el origen, y estos de aquí van a ser como el destino, por así decirlo. Ya, es decir, podemos ver, por ejemplo, en Teorema de Bayes se va a centrar básicamente en esta parte, ¿no? Es decir, o sea, vamos a buscar la probabilidad de que ocurra cierto evento, o sea, conocemos esta ocurrencia de cualquiera de estos eventos, ¿ya? Entonces, sabiendo que ha ocurrido, digamos, que ha ocurrido C, ¿cuál es la probabilidad de que provenga del origen 1, digamos, ¿no? O que provenga del origen 2. En eso se centra básicamente el teorema de Bayes. En la probabilidad condicional era lo contrario, ¿no? Era, por así decirlo, tenemos este dato, ¿cuál es la probabilidad si sabemos que viene este dato, que ocurra esto también, ¿no? Y era fácil el cálculo, ¿no? Solo teníamos que multiplicar ambas ramas, ¿no? Pero en el caso de teorema de Bayes no podemos saber cuál es la probabilidad, digamos que ha ocurrido ¿no? Que no ha comprado un automóvil, puede ser este evento o este evento, aún no lo sabemos. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurriendo eso provenga de este origen, digamos, ¿no? Entonces, en sí, por eso es por lo que ya aquí recurrimos al teorema de Bayes. Y si quieren verlo de una forma un poco más sencilla, es por eso por lo que, por ejemplo, aquí esta es la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula, entonces si se observa, esta parte de aquí arriba es lo que le vamos a llamar la probabilidad producto, por así decirlo. Entonces recuerden que la probabilidad producto son todas, es como, por así decirlo, es esta ramita, digamos. Para poder calcular cada una de las ramitas, es decir, poder calcular esta, para poder calcular esta, ¿no? Esta o digamos esta, pues lo único que tienen que hacer es multiplicar los elementos que están en esa rama, ¿ya? Entonces, aquí siempre va a estar, esto es como entonces esto por así decirlo es la rama que estamos buscando, ¿no? ¿No? Entonces, no, estaba correcto. Ya, dividido entre la probabilidad total, ¿no? Entonces, sí, esto estaba bien, no sé por qué lo borré. Ahora si lo ponemos, entonces la probabilidad de que venga de A, ¿no? No, y aquí lo mismo. No, entonces a eso básicamente se refiere la probabilidad total. Nos está calculando en sí las ramitas, por así decirlo, ¿no? Es decir, que ocurra un evento y el otro además. Entonces recuerden que cuando decíamos esa parte, ¿no? Que ocurre un evento y otro, por lo general aplicábamos el principio de la adición, ¿no? Entonces, ahora sí, perdón, aquí no era complemento, era solamente A, ¿no? Entonces, a eso básicamente se refiere la probabilidad producto, es para que el poder calcular cada una de las ramitas que tenemos, en este caso de este diagrama, ¿no? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, por eso he hecho esta parte, ¿no? En este caso nos centramos en esto, ¿no?
aceptan la cena, tienen las personas, o sea, la pregunta es, ¿no? ¿Tienen las personas que aceptan una cena una prioridad mayor a comprar un automóvil? Entonces hay que calcularlo, ¿no? Por ejemplo, la prioridad de comprar un automóvil ya sabemos que es 0,10, pero ahora tenemos que calcular esto, ¿no? La prioridad de que aceptan una cena, o sea, si tienen las personas que aceptan una cena a comprar un automóvil, ¿no? Entonces ya conocemos eso, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, habría que hacer, ¿no? Entonces seguimos la fórmula que teníamos acá. Entonces, primero teníamos que centrarnos en la prioridad producto, primero, ¿no? Entonces, para ver eso, la prioridad producto, entonces sería, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en esto, ¿no? Que, que compre un automóvil y que cene, ¿no? O sea, si se dan cuenta aquí, por así decirlo, es como que se ha invertido. Porque no podemos calcular esto directamente, no hay forma de calcular esto directamente, ¿no? Entonces, primero hacemos la prioridad producto, entonces lo invertimos. Entonces va a ser primero la probabilidad, en este caso, de que compre un automóvil, dado que, perdón, de que cene, dado que ha comprado un automóvil, ¿no? Entonces buscamos acá la probabilidad de que cene, dado que ha comprado un automóvil, y eso es 0,40, ¿no? Entonces, perdón, nos falta todavía. Y eso lo multiplicamos por la probabilidad de ESU1. Si se dan cuenta, este es el primero que estaba, por así decirlo. Entonces, siguiendo ese orden, por la probabilidad del evento A. Es decir, de que compre un automóvil. Perdón. Ahora sí, probabilidad del evento A de que compre un automóvil. Si quieren, por la probabilidad en este caso, la docena, ¿no? O sea, el que está aquí en el segundo va a ir abajo. Entonces, si se acuerdan, en la parte de abajo se parece básicamente a la probabilidad condicional, ¿no? Entonces, ahora sí. Primero buscamos la probabilidad de que Cn, dado que ha comprado un automóvil, ¿no? Que es lo que estaba acá. Entonces, si se dan cuenta, es 0,40, ¿no? Bueno, en sí es esto, ¿no? Lo que hemos hecho. Me faltaba por la probabilidad del evento A. No, en sí es esto. Esto es por eso lo llama probabilidad producto, porque solamente multiplican para hallar su probabilidad, ¿no? Entonces, en sí, esto por así decirlo, sería la probabilidad de que compre un automóvil y además cene, ¿no? Luego está ya la probabilidad total, que es la que va a estar aquí abajo, ¿no? Es esto en sí. ¿Por qué le llamamos así? Porque en sí, si ponemos probabilidad de C, no tenemos en este recuadro cuál es la probabilidad de que cene en este caso, ¿no? Porque esto recuerden que es de que cene dado que ha comprado un automóvil y de que cene dado que no ha comprado un automóvil, pero no hay una probabilidad de que cene en sí. Entonces, por eso es por lo que se recurre a la probabilidad total, que básicamente es lo mismo que hemos visto antes, que veíamos que para hallar la probabilidad producto de que las ramitas. Sin embargo, acá no, acá nos vamos a centrar en todas las ramas que nos lleven de un origen a un destino, ¿no? Que no sé por qué no me deja. A ver, un momento. No me deja. A ver, vamos a copiar este mismo. Ahora sí. Ay, perdón. A ver, solo uno. Ya. Ahora sí. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en las personas que han cenado, ¿no? Porque tenemos que calcular, si quieren lo anotamos, tenemos que calcular la probabilidad de que una persona cene, ¿no? En sí, porque es lo que tenemos acá en la parte de abajo, entonces tenemos que calcular eso. Entonces, para poder calcular eso, lo que tienen que hacer es ir, a ver, vamos a poner primero un formato. Se tiene que centrar en esto, básicamente, se tienen que centrar en todas las ramas que nos lleven de un origen a un destino. Ya en sí, a eso se refiere. Entonces vamos a ponerle sin relleno. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, si yo quiero calcular la probabilidad de, vamos a adaptarlo un poquito menos. Ahí, digamos. Vamos a estirarlo. No, esta era la ramita 9. Entonces nos tenemos que centrar, vamos a poner otro color. Se tienen que centrar en buscar todas las ramas que nos lleven de un origen a un destino. Como en este caso vamos a calcular, perdón, era lo contrario.
como en este caso vamos a buscar la probabilidad de que cene, entonces van a ser todas las ramas que nos lleven desde un origen de comprar un automóvil o no a cenar, ¿no? Entonces, una posibilidad es ¿no? Que compre un automóvil y que cene, y otra ya va a ser que que no compre un automóvil y que también cene, ¿no? Entonces, para hallar la probabilidad de que cene, simplemente tienen que hacer una suma de todas las ramitas que nos lleven a ese destino, que en este caso es cenar, ¿no? Entonces, si queremos calcular la probabilidad de que alguien cene, entonces simplemente va a ser, ¿no? Todas las ramas. Entonces, una rama, ya hemos visto que era de que compra un automóvil y cene, ¿no? Entonces, 0,10 por 0,40, esa es una rama. Ahora, para hallar la otra rama, buscamos lo mismo, ¿no? En este caso es de que no compre un automóvil y de que cene. Entonces, eso va a ser 0,9 por 0,10, si no me equivoco. Sí, ¿no? Entonces, solamente es eso. Entonces, la probabilidad de que alguien cene, entonces vemos que en sí es todos los caminos que nos llevan a cenar, ¿no? Entonces, en este caso son esos. Y ahora sí, eso me daba 0,04 más, ¿no? 0,09, ¿no? Entonces, sabemos que la probabilidad de que alguien cene va a ser 0,13. ¿No? Entonces, ya tenemos todos los elementos para poder hacer el teorema de Bayes, ¿no? Que si quieren, vamos a ponerlo acá. Entonces, para ver ya el teorema de Bayes, entonces ya primero hay que centrarse en la rama principal, ¿no? En la que nos está interesando. En este caso es de que cene y compre un automóvil, ¿no? Porque en sí eso es la pregunta, ¿no? Ya hemos visto que era esta ramita de acá, ¿no? Entonces ya vemos que eso vale, perdón, aquí me olvidé el 0,04, ¿no? Y eso dividido entre la probabilidad de que cene. Entonces la probabilidad de que cene, por eso necesitábamos la probabilidad total, que ya la hemos calculado, ¿no? Eso nos dio 0,13, ¿no? Entonces, eso no sé si lo pueden calcular cuánto sale. Porque, sí, no, entonces, eso es lo que nos estaría pidiendo, ¿no? Entonces, lo calculamos, 0,4, a ver, un momento, 0,4 dividido entre 0,13, ¿no? Y eso me da exactamente 0,3077, ¿no? Sí. Entonces, 0,3077. Entonces, esto sería la probabilidad de que una persona compre un automóvil dado que ha cenado. La pregunta no era esa en sí. Solamente nos decía, ¿tienen las personas que aceptan una cena una probabilidad mayor a la de comprar un automóvil? Entonces ya tenemos la probabilidad de una persona que acepta la cena que compra un automóvil, ¿no? Pero ahora nos falta ver si es mayor a la de comprar un automóvil, ¿no? Entonces, en sí sería que esto lo comparemos con la probabilidad de comprar un automóvil, ¿no? Con la probabilidad de comprar un automóvil. Y esta probabilidad ya nos decía al principio, ¿no? Era 0,10, ¿no? Era un 10% de las personas que compraban un automóvil, ¿no? Entonces, hay que ver si esto es menor o mayor a 0,10. Y en este caso hemos visto que es mayor, ¿no? Entonces sí podemos decir que esta política de invitar a cenar al cliente, por así decirlo, es efectiva, ¿no? Porque hemos pasado de tener una probabilidad de que compre un automóvil de 0,10 a 0,30, a un 30% con 77, a un 30 con 77%, ¿no? Entonces, en eso consiste básicamente el teorema de Bayes. Entonces, lo que tienen que recordar primero es la probabilidad producto, que va a ser esa ramita que nos interesa analizar, y la probabilidad total va a ser por así decirlo, todos los caminos que nos lleven de un origen a un destino, ¿no? Si hubiésemos querido calcular la probabilidad de que una persona no cene, habría que hacer lo contrario, ¿no? Nos tenemos que haber centrado en analizar estas ramitas, ¿no? De que nos lleven de acá, acá, y de que nos lleven de aquí a no cenar, ¿no? En eso nos tenemos que concentrar si nos hubiese hecho esa pregunta, ¿no? Entonces, la probabilidad de que una persona no cene hubiese sido 0,10 por 0,60 más 0,90 por 0,90. ¿Ya? Y así básicamente en eso consiste esta parte. No sé si tienen alguna consulta antes de ver un ejercicio. Ah, no, nos queda uno. ¿Qué probabilidad hay de que una persona que no acepta la cena, una cena gratis, compre un automóvil, ¿no?
Entonces recuerden que a ver, ¿qué dato conocemos? Conocemos el dato de, ¿qué probabilidad hay de que una persona que no acepta la cena, es decir, va a ser que no acepta la cena, entonces C complemento, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que no acepta una cena compre un automóvil, ¿no? Entonces, de que compre un automóvil, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, solo que ya nos centramos en la probabilidad, en este caso, de que compre un automóvil, ¿no? Entonces recuerden, arriba, en la parte de arriba, siempre va a ir la probabilidad producto, es decir, la rama que nos interesa, es decir, de que compre un automóvil y de que cene, ¿no? Entonces, de que no cene, perdón, ¿no? Entonces, sí, en esta parte ya nos centramos en esto. Entonces, esta sería la que compre un automóvil y de que no cene, entonces ya sabemos que, en vez de estar escribiéndolo de esta forma, lo voy a hacer directamente, ¿no? Entonces ya sabemos que va a ser 0,10 por 0,60, ¿no? 0,10 por 0,60. Y ahora en la parte de abajo tendría aquí la probabilidad de que no cene, ¿no? Entonces eso les decía que va a ser todas las ramas que nos lleven a no cenar, ¿no? Entonces el primero ya lo teníamos, ¿no? Va a ser el mismo. Va a ser 0,10 por 0,60, ¿no? Y ahora hay que agregarle la otra rama, ¿no? La otra sería entonces 0,90 por 0,90. Entonces esa sería la probabilidad de que no cene. Entonces va a ser 0,9 por 0,9, ¿no? Entonces, ahora sí ya tenemos este resultado, ¿no? Entonces, si lo podemos calcular, entonces sería 0,10 por 0,60, 0,10 por 0,60 más, ahora 0,9 por 0,9, ¿no? Y eso me da exactamente 0,0689, ¿no? Es decir, un 6%, un 6,89%, ¿no? Entonces, en eso consiste básicamente ya esta parte del teorema de Bayes. Lo he explicado directamente porque seguramente han visto a detalle el tema de la probabilidad producto y la probabilidad total con el licenciado. Ya en sí, entonces ya, a modo de repaso, entonces ya saben que esto de probabilidad producto y probabilidad total nos sirve básicamente para el teorema de Bayes, porque la probabilidad producto simplemente analiza que para ver en este caso esto, ¿no? Solamente hay que multiplicar los resultados. Y la probabilidad total, entonces para allá la probabilidad total simplemente hay que ver todos los caminos posibles que nos lleven de un origen a un destino, ¿no? Entonces el teorema de Bayes básicamente consiste en eso, ¿no? En este caso nos sirve para poder calcular cuál es la probabilidad de que venga de un origen si conocemos ya el destino, ¿no? Por eso en sí está aquí, ¿no? Se observa acá. ¿Cuál es la probabilidad de que venga del origen A, que en este caso va a ser de que compre un automóvil, si sabemos que llegó a un destino, en este caso digamos que es a cenar, ¿no? Entonces simplemente es una división entre la probabilidad producto y entre la probabilidad total. ¿Tienen alguna consulta antes de hacer otro ejercicio? Ya. Entonces pasaremos al siguiente. ¿Está Fernando Aguilar? Sí, Sí, dime. Igor le habla. Una consulta. Sí. Bueno, creo que los ejercicios nos ayudan harto, pero si no Ujú, comprendemos bien la teoría, nos van ¿no? Hoy día, por ejemplo, o sea, el LIC ha avanzado bastante rápido y ujú. tenemos problemas desde los axiomas, desde la parte teórica, y eso es lo que, o sea, si no entendemos bien los axiomas y no venimos con, los, con las dos últimas reglas que nos han dado, que es probabilidad total y de Ujú. Bayes, o sea, creo que se nos va a complicar, ¿no? Ya. Entonces, no sé si la siguiente clase nos podría dar una buena introducción del tema teórico, ¿no? Sí, no, Porque no hay problema. llegamos a probabilidad total y ya estamos usando todos los axiomas. Y si los Ujú. axiomas no los usamos bien, pues podemos, creo que a la mayoría nos ha ido mal en ese tema con los axiomas en el examen, ¿no? Ya. Ya, si quieren un poco antes de... Sí, lo podemos ver el día jueves, es de todos los axiomas. Pero, por ejemplo, lo que les comentaba al principio, ¿no? Este es un axioma, por ejemplo, para ver sucesos mutuamente excluyentes. Así es. Recuerden que se refiere a que si va a ocurrir un evento, el otro no va a ocurrir. Entonces, eso se refiere a mutuamente excluyentes. Si quieren verlo un poco de parecido a esto con el ejercicio, si una persona está comprando un automóvil,
de antemano ya sabemos que no está comprando el automóvil, por así decirlo. No puede ocurrir una intersección de que compre un automóvil y de que no lo compre, ¿no? No puede ocurrir en este caso. Eso se refiere que sean mutuamente excluyentes. Si ocurre este evento A, no va a ocurrir A complemento. ¿Ya? Luego el tema de colectivamente exhaustivos, eso lo vimos en un ejercicio cuando vimos el tema de las uniones, ¿no? Cuando nos pedía que si son colectivamente exhaustivos, recuerden que se centraba básicamente en que la suma, ¿no? O la unión, por así decirlo, la unión de ciertos eventos, eso si nos daba igual a 1, se refiere a que son colectivamente exhaustivos. Si lo quieren ver acá, si compran un automóvil es 0,10 y de que no compran un automóvil es 0,90, si ambos lo sumamos, nos va a dar igual a la unidad. Eso quiere decir que estos dos eventos son colectivamente exhaustivos. Lo mismo ocurre si acepta la cena o no, ¿no? Son colectivamente exhaustivos porque ambos sumatorios nos da igual a 1. Ya, y ya hay algunas más que podemos repasar la siguiente clase. Ya, y en sí en esto, ¿no? La probabilidad producto, entonces recuerden que la probabilidad producto se centra básicamente en analizar lo que queremos, ¿no? Y en sí la probabilidad producto simplemente te dice que para hallar, digamos, toda esta probabilidad, pues simplemente hay que multiplicar ambas, ¿no? Si queremos hallar esta probabilidad, hay que multiplicar ambas y así sucesivamente, ¿no? Pero para hallar ya la probabilidad total de un evento, por así decirlo, de un destino, es decir, el que va a estar en este lado, si queremos hallar la probabilidad de que ocurra eso, porque aquí no está la probabilidad de C ni la de C complemento, ¿no? Simplemente tenemos de C dado que ha ocurrido A, de C complemento dado que ha ocurrido A, de C dado que ha ocurrido A complemento y de C complemento dado que ha ocurrido A complemento. Entonces, para poder calcular eso, es por lo que se recurre a la probabilidad total, que simplemente es todos los caminos que nos lleven desde esta parte a ese cierto origen. Digamos que lo que les mencionaba, ¿no? Si queríamos calcular la probabilidad de que es n, pues habría que hacer esto y le sumamos por esta otra rama, ¿no? Son los que han sanado. ¿No? Si quieren un poco para que quede más claro. Le preguntaba si estaba Fernando Aguilar. ¿Está? Sí, Auxi, sí. Vemos contigo esta parte. Nos dice, ¿no? Un analista bursátil examinó las perspectivas de las acciones de un gran número de empresas, ¿no? Cuando analizó los resultados de estas acciones más tarde, resultó que el 25% obtuvo resultados mucho mejores que la media, el 25% obtuvo unos resultados mucho peores y el 50% obtuvo unos resultados parecidos a la media, ¿no? Entonces, eso ya nos dice unos datos. Luego nos dice, el 40% de las acciones que obtuvieron resultados mucho mejores que la media fueron calificadas de buenas compras por el analista, al igual que el 20% que obtuvieron resultados parecidos a la media y el 10% de los que obtuvieron resultados mucho peores a la media, ¿no? Luego dice, ¿cuál es la probabilidad de que una acción calificada de buena compra por un analista obtuviera resultados mucho mejores que la media? ¿Cómo harías esta parte? Ya, bueno, claramente estamos hablando de un diagrama de árbol que se pone en 3 ramas. Ya, vamos haciéndolo entonces. Primero tenemos uno, ¿no? Ya, de 3 ramas, entonces vamos a tenerlo de así, ¿no? Ya. Sí. A ver, un momento. Sí. En esta parte, ¿qué analizarías primero? Viendo los datos. O sea, hay dos cosas en las que se han centrado, ¿no? Primero es si son resultados mucho mejores, peores o iguales a la media. Y luego también en lo de si son buenas compras o no, ¿no? Auxi, digamos, cuando hablamos igual a la media, eso se refiere que es el 50%. No, solamente, o sea, digamos yo estoy analizando una empresa, digamos Coca-Cola, ¿no? Digamos que yo la analizo y digamos que su media de beneficios, por así decirlo, ¿no? O digamos, de esa acción, digamos que era un 30, digamos, ¿no? En promedio, su resultado. Ay, Entonces, se refiere a que al año siguiente has vuelto a analizar otra vez esa misma empresa y dice que el 25% ha obtenido resultados mejores que la media. Digamos que de esa Coca-Cola ha subido sus acciones, entonces
ya se entraría en esta categoría, ¿no? De que obtuvo un resultado mejor que la media. A eso se refiere. Ya. Sí. Entonces, entonces, ¿aquí qué anotarías entonces? Bueno, quisiera preguntarle cómo notaría ese 0.25. O sea, sé que las tres ramas es 0.25, 0.25 y 0.5, Correcto. pero algo que quisiera saber es, primero, antes, ¿cómo lo debería llamar? O sea, P sub M, Sí, sub 1. es ya un poco subjetivo esta parte, pero sí. Digamos, sí, está bien. Digamos que mejor es que la media, entonces llamamos M directamente, ¿no? Son los que son mejores que la media, eso nos daba 0.25, ¿no? O sea, eso depende de ustedes, la nomenclatura. Digamos, si los tres habla que son supuestamente mejores que la media, se podría Ujú. dividir entre M sub 1, M sub 2 y M sub 3. Sí, también, o sea, por eso les decía, depende de ustedes. Yo por lo general, con la primera letra que empieza, digamos, este es mejor que la media, ¿no? El otro, digamos que es, el otro peor es que la media, entonces directamente le llamo P, ¿no? O sea, por lo general, eso, pero no va a afectar al cálculo. El otro es igual, entonces le llamamos I, digamos, ¿no? Es 0.50, ¿no? Sí, eso depende de ustedes, la nomenclatura. Lo que tienen que saber es ver cuáles elementos van a estar en esta parte y cuáles van a estar en esta otra. Ya. Ahora, eso, por ejemplo, esto, ¿no? Nos falta esto. Dice, el 40% de las acciones que obtuvieron unos resultados mucho mejores que la media fueron calificados de buenas compras. Esa parte del 40%, ¿dónde lo anotarías? En 0. No, sí, pues en 0.25, en M. De M, ¿no Así, ve? sí. Correcto. Y su complemento sería 0.6, ¿no? Ujú. A ver, entonces aquí lo anotamos. Como se refiere a buenas compras, lo vamos a llamar B directamente, ¿no? 0.4, ¿no? Ahora tú me mencionabas que, perdón, entonces, el complemento, es decir, B complemento, ¿no? Entonces lo anotamos. De B complemento va a ser 0.6, ¿no? Porque recuerden que son colectivamente exhaustivos, es decir, si sumamos ambos nos tiene que dar igual a la unidad. De aquí igual, ¿no? Si sumamos todo esto nos da igual a 1. Ya, Sí. entonces ya tenemos ese dato, ¿no? Luego dice, al igual que el 20% de los que obtuvieron unos resultados parecidos a la media. Entonces, ¿cómo lo anotarías eso? O sea, dice, fue calificada como buena compra. En sí fueron calificadas como buena compra el 20% de los que obtuvieron unos resultados parecidos a la media. Entonces, y lo dividí en dos ramas. Correcto. Entonces, para no estar, eso vendría en I, ¿no? ¿No? Ah, perdón, y esto me olvidé de anotarlo. Recuerden que esto es la probabilidad de B, ¿no ve? Dado que viene de M, ¿no? De aquí lo mismo, esto va a ser la probabilidad de B complemento, dado que, perdón, dado que viene de M también, ¿no? Y lo vamos a estirar, ¿no? Y este en sí sería la probabilidad de B, ¿no? Dado que viene de I, ¿no? Y eso nos da, ¿cuánto era? De que sean parecidos. 0.20 y el otro es 0.8. 80. 0,20, ¿no? Correcto. Y este va a ser ya 0,8, ¿no? ¿No? Y en sí, entonces recuerden que esto hay que anotarlo de esta forma, ¿no? Aunque por lo general algunas personas no lo anotan y directamente ponen el valor, que tampoco está mal si ya se ubican en qué consiste cada uno, ¿no? Ahora sí. Ya esto igual lo estiraremos un poco. Ay, perdón, aquí puse 0,8, no sé por qué.
lo que viene de ahí. Ahora sí. Luego tenemos el último, ya nos dice... Ah, no. Los que obtuvieron resultados parecidos a la media, eso ya lo hemos anotado. Ahora dice, y el 10% de los que obtuvieron unos resultados mucho peores que la media. Ah, y el 10% de los resultados que obtuvieron unos resultados mucho peores que la media. Es decir, el 10% de los que obtuvieron resultados peores a la media son calificados como buena compra. ¿Dónde lo notarías eso? Mm, P, ¿No? dividir en dos ramas, y en B sería 0,10 y en B complemento 0,90. Ya, entonces aquí ya es de P, ¿no va? Primero sería 0,10. Ah, y de aquí lo mismo sería 0,90, ¿no? No, y vamos a separar un poquito más. Ahora sí. Ya. Entonces, para no perdernos, también le vamos a poner sus flechitas para no estar perdiéndonos. Ya. Este va a estar acá y este va a estar acá, ¿no? Luego lo mismo, pero hacia abajo. No, entonces esto se refiere a este. Y este. Ya tenemos este diagrama, ¿no? Sí, Sí, ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que una acción calificada de buena compra por el analista obtuviera resultados peores que la media? ¿Cómo lo anotarías eso que te está pidiendo? ya.